Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación y por la invitación. La verdad es que estoy encantada de poder participar en estas sesiones que tenéis dentro de vuestra cátedra y poder compartir, como decías, la tesis doctoral, ¿no? Que se enmarca, por otro lado, en un tema que para mí, ya lo sabes, lo hemos compartido durante años, se enmarca en un tema tan apasionante como es la vivienda colectiva. También quería aprovechar para saludaros a todos los que estáis ahí, que no os puedo ver, que es verdad que es un poco raro, pero bueno, muchas gracias por estar y por la atención. Gustavo ya me avanzó que al final tendremos unos minutos para poder debatir y responder todas las preguntas que tengáis. Así que, bueno, como decía antes Gustavo, la tesis o esta presentación se va a centrar en la tesis doctoral, que ya ha dicho el título, por lo que podréis haber visto que los casos de estudios se centran en Madrid y Holanda, por lo cual igual os quedan un poco lejos, pero bueno, estoy segura de que conoceréis algunos y sobre todo espero que os interesen, ¿no? El tema principal de la tesis, aunque ya lo hemos avanzado un poco, es la vivienda social moderna, pero la tesis no la estudia desde una perspectiva histórica, sino que pone el foco en su transformación en el tiempo y en su recontextualización en la ciudad y sociedad actual, ¿no? Es decir, la tesis se enfrenta a uno de los desafíos mayores que plantea la restauración y conservación de la arquitectura moderna y qué es lo que ya me gustaría plantearos ya desde el inicio, ¿no? La pregunta que intenta responder la tesis, que es cómo podemos conservar el conocimiento producido por la investigación de la arquitectura moderna en el campo de la vivienda colectiva y particularmente en el campo de la vivienda social económica, ¿no? Como no hay tiempo de entrar en detalle en el análisis de cada caso de estudio, he preferido, como avanzaba antes también, hacer un recorrido rápido por la investigación para que podáis tener esa visión global de la investigación y que nos pueda permitir luego debatir más ampliamente sobre el tema, ¿no? Para ello os propongo, como digo, un recorrido que intentará dar respuesta a esta primera pregunta, saldrán más, y para ello me centraré en tres temas fundamentales. Por un lado, definir el legado moderno de la vivienda mínima y su situación actual. Por otro, incidir en la metodología utilizada de la que hablaba Gustavo, ¿no? Que tiene el dibujo como herramienta principal de investigación y el proyecto, como veremos. Y por último, ir desgranando a través de los casos de estudio los conflictos y oportunidades que surgen precisamente al intentar enfrentarse a este dilema de cómo conservar y proteger la vivienda social moderna, partiendo del hecho, eso sí, de que no admite bien un cambio de uso como lo hacen otros programas arquitectónicos, ¿no? Es importante, y entrando ya en el primero de estos puntos del legado moderno, sin duda, como ya afirmaron todos los protagonistas de la época, la vivienda social, económica y mínima se convirtió en el tema principal de la reflexión arquitectónica del movimiento moderno, ¿no? Las conocidas frases que tenéis aquí de Le Corbusier, Alexander Klein y Out, o la de Karel Teige, quizás menos conocida, que escribió en el 32, que decía: la casa mínima se ha convertido en el problema central de la arquitectura moderna y en el grito de guerra de la actual vanguardia arquitectónica. Bueno, todas estas frases expresan elocuentemente esa inversión jerárquica que se produjo a principios del siglo XX en la arquitectura, donde se elevó a la vivienda desde su concepción y origen a una posición central que había sido ocupada anteriormente por otros programas religiosos o cívicos, como los templos, como las iglesias y castillos, como decía Alexander Klein, que, claro, han sido más asociados históricamente con lo monumental. Sin embargo, es que se ha pasado. Perdón, voy a quitar porque es que he perdido una diapositiva que me da mucha rabia, que además era muy fundamental, así que la voy a recuperar un momento. Sí. Estas cosas siempre que pasan.
Ahí está, perdón, es que esta era fundamental. Este interés central del que decía de la vivienda social generó un corpus de conocimiento científico y reconocible que fue recogido en todos los congresos y exposiciones de los CIAM, en libros y revistas de la época que todos conocemos y, por supuesto, fue materializado en numerosos conjuntos construidos que seguramente nos vendrán a todos a la mente, ¿no? En definitiva, fue un auténtico laboratorio de vivienda colectiva a gran escala en el que se ensayaron una gran variedad de hipótesis de organización, tanto a escala arquitectónica como urbana, que hoy sigue siendo una referencia fundamental para proyectar vivienda, ¿no? Y de ahí el interés de esta posible charla para proyectar en la actualidad nosotros. Yo he elegido intencionadamente esta diapositiva, por eso me daba tanta rabia que no estuviera, que supone esta composición de dibujos de la experiencia moderna para llamar la atención sobre cómo el dibujo y sus distintas variantes a través del collage, por ejemplo, por citar alguna, fue clave en la transmisión de las ideas de la arquitectura moderna. Y precisamente esta condición de investigación colectiva, tanto a nivel de proyecto como a nivel de expresión gráfica, como digo, que se produce a través de una experiencia acumulada y sistemática en el tiempo, casi podríamos decir científica, en torno a este tema común de la vivienda colectiva y acotado en un periodo tan concentrado de tiempo de apenas 50 años, es lo que convierte al estudio de la experiencia moderna, especialmente sobre vivienda y sobre ciudad, en algo tan único y valioso para nosotros, ¿no? En algo, como decía, imprescindible para el proyecto arquitectónico contemporáneo. Sin embargo, y aquí es quizá la pena, la realidad es que a pesar de esta constatación de su valor histórico y cultural, que ha sido respaldada por organizaciones internacionales tan importantes como Docomomo e ICOMOS, en los últimos años la realidad es que numerosos conjuntos residenciales modernos se han demolido y han sido reemplazados, luego veremos las causas, ¿no?, por nuevos edificios como la mejor solución ante esos problemas de degradación que sufren la mayoría de estos conjuntos. Una fórmula, esta de la demolición o el borrado de esta arquitectura social moderna, que parte de la idea en realidad de que cuando los edificios desaparezcan, los problemas sociales también lo harán, ¿no? Es decir, en cierta medida se responsabiliza exclusivamente a la arquitectura de los problemas de estigmatización y obsolescencia, tanto funcional como material, y no se tienen en cuenta los valores arquitectónicos, urbanos e históricos de estos conjuntos, ni las posibilidades que podría ofrecer una transformación respetuosa. En este contexto, siempre hay una excepción, ¿no? Hay unos pocos conjuntos, la mayoría construidos en los años 20-30, que gozan de una protección legal que garantiza su conservación. Os he traído las 6 Siedlungen berlinesas, que fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad en 2008, o los conjuntos holandeses, el Justus van Effen Blok y Berpolder, que son monumento nacional, o en España el único que tenemos, la Casa Blok en Barcelona, que es bien de interés cultural, con lo cual está muy protegido. Todos estos son algunos ejemplos de, como digo, esta excepción, porque, como digo, ya es una minoría dentro de este panorama que en realidad es bien distinto. Para precisamente ilustrar este panorama del estado actual en el que se encuentran los conjuntos de vivienda social moderna, voy a recurrir a un caso paradigmático que todos conocéis, el icónico Robin Hood Gardens de Allison y Peter Smithson, que representa las enormes contradicciones a las que se enfrenta este joven patrimonio en la actualidad, ¿no? Y es que, aunque todavía cueste creerlo, en 2008 fue anunciada su demolición completa como respuesta, una vez más, a esa degradación física y social que se consideraba insostenible. Por supuesto, esta noticia motivó numerosas protestas en su contra, pero aún así las administraciones públicas no encontraron, a mí me sigue llamando la atención, pero no encontraron valores arquitectónicos ni de carácter urbano ni histórico lo suficientemente contundentes como para cambiar sus planes de remodelación del área y proteger el proyecto original de alguna forma, ¿no?
Como resultado, entre 2015 y 2019 se demolieron los emblemáticos bloques para aumentar la densidad de la zona, llegando incluso a multiplicar el número de viviendas por 8. Es decir, aquí había también un claro interés económico de especulación inmobiliaria, incluso podríamos hablar, con un claro objetivo de aumentar el número de viviendas en una zona en la que empezaba, ¿no?, como suele suceder también, empezaba a ser estratégica por su valor añadido por los Juegos Olímpicos. Pero en paralelo, y aquí la paradoja, un museo, el Victoria and Albert Museum, compró un trozo de este edificio con el fin de que al menos una parte pudiera permanecer guardada en una colección pública para su transmisión a las generaciones futuras. Una selección de 3 pisos que incluye la famosa calle en el aire y 2 apartamentos con sus acabados originales. Es decir, por primera vez, la vivienda social moderna, que fue concebida como una célula mínima que se debía repetir, se considera una pieza única de una memoria colectiva que debe perdurar en el tiempo. De este modo, la unidad mínima de habitación proyectada por los Smithson deja de pertenecer a la ciudad y de formar parte de ella para convertirse en una pieza de museo muy valiosa que será mostrada en un contexto totalmente distinto y ajeno para el que fue concebida. A raíz de esta desconcertante situación, surgen numerosas preguntas sobre el futuro de la vivienda social moderna, ¿no? Entre ellas, quizá la más directa sea cuestionarse si tiene sentido seleccionar un fragmento de este patrimonio y encapsularlo, como en este caso, como un pedazo de historia congelado en el tiempo y guardarlo en un museo. E incluso en este caso, nos podemos preguntar si es suficiente con conservar una unidad de agrupación, si están recogidos en este fragmento todos los valores arquitectónicos y urbanos de la investigación moderna en el ámbito de la vivienda y de la ciudad. Lo cierto es que si queremos pensar en la vivienda social moderna como un monumento, como un repositorio de la memoria del pasado que debe persistir en el tiempo, yo creo que debemos interpretar esa condición de patrimonio en un sentido diferente al más habitual, ya que es evidente que por su propia naturaleza la vivienda moderna y más aún la social pone en cuestión algunos de los cimientos sobre los que se asientan las prácticas convencionales de restauración, ¿no? Basta mencionar las numerosas contradicciones que podemos encontrar y que se concentran en el binomio vivienda-monumento. De hecho, si recordamos a lo largo de la historia, casa y monumento siempre se han definido o frecuentemente se han definido como elementos opuestos, ¿no? De lo ordinario o cotidiano frente a lo extraordinario memorable, lo privado frente a lo público, lo temporal frente a lo permanente, la textura del tejido residencial frente al hito o punto fijo que definen los monumentos en la dinámica de la ciudad y, bueno, así podríamos seguir, ¿no? Lo interesante del caso de Robin Hood Gardens es que en él conviven las dos posiciones extremas más comunes que se dan ante la conservación de la vivienda social moderna. Por un lado, una actitud de condena y desprecio que opta por la demolición y el borrado de estas arquitecturas de nuestras ciudades. Y por otro, una postura que podríamos decir que es cercana a la nostalgia y que selecciona fragmentos o a veces imágenes para conservarlos paralizados en el tiempo y que en realidad no hay una reflexión detrás o previa sobre su posible valor y su uso contemporáneo, ¿no? Es decir, podemos afirmar que la memoria de la vivienda social moderna se ha sometido o se está sometiendo a un doble proceso, aparentemente contradictorio, de mitificación por un lado y borrado por otro, ¿no? Frente a estos dos extremos, en la tesis lo que se defiende y lo que me gustaría plantearos ahora es una tercera vía de intervención que apuesta por la posibilidad de emplear el proyecto
como un instrumento capaz de recuperar estas arquitecturas pasadas que entendemos que tienen un gran valor y recontextualizarlas en el presente. Eso sí, desde la convicción de que aportan riqueza y también aportan diversidad a la ciudad. Este sería el punto de partida. De esta forma, podríamos entender la conservación de la vivienda social moderna no solo desde la persistencia en el tiempo de determinadas formas e imágenes, como es común, ¿no?, en la rehabilitación de cualquier monumento histórico, sino sobre todo desde la continuidad de los principios y conceptos que nos permitan seguir realizando investigaciones sobre el habitar compartido. Pero eso sí, sin borrar nuestra memoria, ¿no? Y este es como el kit de la tesis, lo iremos viendo. Para ello, como ya avanzaba en el título de esta presentación, se recurre al concepto de transformación, ¿no? Transformar para poder conservar. Lo que es importante es destacar que al hablar de transformación, lo que se hace es que siempre implica el hecho de que siempre se parte de algo persistente, ¿no?, de algo que a la vez que se transforma mantiene algunas invariantes como elementos de continuidad. Estas invariantes son las que, como afirma Carlos Martí en esta cita, al que voy a recurrir en esta presentación varias veces, permiten recomponer esos vínculos con el pasado, que en realidad no es lo que buscamos. Una vez que se descartan estas reglas gramaticales del proyecto original, tenemos que hacer la operación de valorar hasta qué punto pueden ser respetadas, descartadas o alteradas en el proyecto de transformación. Y ahí está la complejidad del problema, pero también donde surgen los conflictos y oportunidades del proyecto que iremos viendo cómo van surgiendo a la hora de analizar los casos de estudio durante toda la charla, ¿no? Trabajar de este modo en el proyecto sobre el proyecto nos permite establecer un diálogo entre el pasado y el presente, definiendo, detectando, en definitiva eligiendo, diría, qué se debe conservar y qué se puede eliminar y perder al tiempo que se propone o proyecta un nuevo significado, ¿no?, un nuevo sentido. Una postura que implica entender la transformación en términos de proceso, es decir, añadir capas, activar, superponer, pero también mantener y a la vez quitar o en algunos casos restar, ¿no? El objetivo principal es mostrar que sí es posible conciliar el conocimiento acumulado de la investigación moderna con las inquietudes y aspiraciones del presente a través del proyecto de intervención sobre esta arquitectura, ¿no? Y de hecho, en la tesis se es un poco valiente y se dice que solo desde este diálogo activo y receptivo entre ambas realidades y tiempos se pueden conservar los valores implícitos a la experiencia moderna en torno a la vivienda mínima, ¿no? Bueno, como ya os he dicho, ya os he avanzado, esta era la hipótesis principal de la tesis que se intenta demostrar y que propone en definitiva que para conservar la vivienda social moderna había que transformarla en los términos que acabo de comentar. A partir de ahí, la complejidad viene determinada por los importantes desajustes, ¿no?, que surgen entre las expectativas de conservación, las necesidades de uso y las posibilidades que ofrece el soporte tanto físico como social de partida de la vivienda colectiva moderna, ¿no? Una encrucijada que nos puede recordar este conocido esquema de los Sims sobre el proceso de proyecto y que reconoce justamente en ese desajuste, en ese nodo de intersecciones, un espacio de oportunidad que todos los que proyectamos reconocemos y que en definitiva es el espacio, se podría decir el lugar donde se produce la exploración y generación de conocimiento proyectual, ¿no? Con el fin de articular este nodo entre necesidades, aspiraciones y posibilidades, el primer paso es analizar críticamente la evolución de los principios modernos y su relación con el concepto contemporáneo del habitar. Esto era la primera parte más teórica de la tesis, donde el interés de este estudio radicaba en asumir el valor de la historia
como material de proyecto, como campo de trabajo del que poder extraer nociones y herramientas que permitan fortalecer una vez más ese vínculo entre arquitectura moderna y contemporánea, ¿no? Detectando tanto los potenciales conflictos como las principales oportunidades. Si intentamos hacer este ejercicio de analizar en paralelo la vivienda moderna y la contemporánea, que bueno, no tenemos mucho tiempo de entrar en detalle y daría para mucho, lo podemos dejar para después, se hace evidente enseguida al menos estas dos columnas que os he traído, ¿no? Como algunas de las demandas y tendencias del espacio doméstico contemporáneo, reflejadas en la columna de la derecha, chocan de manera frontal con ciertos ideales, intereses y casi líneas de exploración que tuvo y desarrolló la arquitectura moderna, ¿no? Que están reflejados en la columna izquierda. Y si no directamente con ellos, con lo que realmente quedó de estos ideales en las arquitecturas construidas. Respecto a esto último, seguramente, y hay que tenerlo en cuenta, habréis leído en numerosas ocasiones o escuchado cómo el idealismo y afán de ruptura con el pasado, que fue propio de las vanguardias, contribuyó a ese carácter tan radical, tan marcado, ¿no?, de sus propuestas, pero también a que se vieran empañadas por un excesivo peso de irrealidad, ¿no?, de ingenuidad. Además, hay que tener en cuenta que el carácter experimental que tuvieron muchas de estas propuestas, unido a las fuertes restricciones económicas con las que fueron construidas, ha condicionado enormemente su mantenimiento y durabilidad en el tiempo. Incluso en su momento ya condicionó que llegaran a terminarse como se habían proyectado, ¿no? En muchos casos hay una diferencia grande entre el proyecto y lo realmente construido. Todo ello ha contribuido a que algunas de las propuestas del urbanismo y de la arquitectura moderna más icónicas hayan sido señaladas hoy en día como focos de problemas de todo tipo, lo que los convierte en lugares extremadamente frágiles ante una posible conservación o casi petición de protección, ¿no? En la tesis se detectan tres de estos elementos paradigmáticos de la experiencia moderna y que van a ordenar también el discurso. En primer lugar, la liberación del suelo y su concepción como un tapiz verde continuo que estaba lleno de árboles, zonas de juego y deporte, que románticamente los arquitectos modernos querían que llenaran de luz, aire puro y vegetación sus viviendas, consiguiendo así descongestionar la ciudad insalubre del siglo XIX, ¿no?, que es contra lo que estaban reaccionando e intentando solucionar. Por otro lado, la galería o la calle elevada, que no solo era la forma más lógica de resolver el acceso a las viviendas agrupadas en un bloque lineal y la forma más económica, ¿no?, sino que simbolizaba ese sueño de vivir en el aire. Además, estaba proyectada, y no hay que olvidarlo, como un lugar estancial idóneo para la socialización y el encuentro entre vecinos, estaba protegido y alejado de la contaminación de los coches, ¿no?, y de todo ese ruido. Y ahí surgían también los llamados espacios intermedios. Y por último, pero que en realidad fue el punto de partida de la investigación moderna, la búsqueda de una célula habitacional mínima, ideal y repetible para un tipo de familia universal. En estos tres elementos, que se corresponden a su vez, como podéis ver, con tres escalas sucesivas de aproximación al espacio doméstico, podemos ver cómo se conectan los valores del proyecto moderno descritos con los principales problemas de estos conjuntos derivados del paso del tiempo, ¿no? Problemas o conflictos que podríamos resumir en una baja cualificación del espacio libre, de monotonía, falta de densidad y diversidad de usos, programas y tipos a nivel del espacio público, en una creciente inseguridad y rechazo hacia los espacios colectivos en la escala de agrupación y en unas dimensiones interiores insuficientes que se unen a la obsolescencia y mala ejecución constructiva, como decía antes, en lo que se refiere a la escala del bloque y a la célula residencial.
Como consecuencia, en cada uno de estos tres elementos, como decía, la tesis identifica como los valores, los problemas y las oportunidades, ¿no? Es decir, que se cruzan en estos elementos tanto los valores de la arquitectura original que se quiere proteger como los principales problemas a resolver y las demandas y expectativas del presente, ¿no? La tesis se estructura así en tres capítulos muy independientes y muy marcados que abordan estas tres escalas, que son el modelo de ciudad, el espacio público, el sistema de agrupación a través del espacio colectivo y esos espacios intermedios, y la unidad de vivienda en la que se habla más del espacio privado, que, bueno, decía que son capítulos independientes, pero todos entendemos que todos ellos están íntimamente relacionados entre sí, ¿no? En la tesis se utilizan casos de estudio de dos territorios, como ya avanzaba, Madrid y Holanda. En esta imagen he superpuesto los dos territorios, Madrid en blanco y Holanda en un tono naranja, lo que os puede dar una idea de la diferencia de escala de los dos territorios y también de compacidad, ¿no?, de ambos territorios. Además, lo interesante de elegir Holanda y Madrid es que representan, lo veremos ahora, dos polos opuestos en el tema de la conservación del patrimonio residencial moderno. Mientras que en Madrid, lamentablemente, la falta de protección está favoreciendo la desaparición parcial o total de estructuras de gran valor, como estas que os traigo aquí, que son los poblados de absorción de Fuencarral A y B, de Alejandro de la Sota y de Sáenz de Oiza. Yo la verdad es que la tesis siempre quería correr porque veía que no llegaba a tiempo y que iban a acabar demoliendo todos los conjuntos madrileños. De hecho, prácticamente ha sido así. En cambio, en Holanda sucedía lo contrario, ¿no? Desde los años 80 se han promovido políticas de recuperación de los edificios más icónicos del movimiento moderno, entre los que se incluyen además numerosos conjuntos de vivienda mínima, ¿no? Además, es conocida su condición de referencia mundial en la teoría general de conservación del patrimonio moderno, lo que lo convertía en un modelo al que mirar y del que aprender, tanto de sus errores como de sus aciertos, ¿no?, que han tenido a lo largo de todos estos años. Y a Madrid, en cambio, lo convertía en un ejemplo modesto al lado de los Países Bajos, muy cercano para mí, pero a la vez muy sintomático y especialmente ilustrativo de una tendencia generalizada a nivel internacional. En consecuencia, los casos de estudio que os voy a contar brevemente a continuación no son los ejemplos más reconocidos o paradigmáticos de la vivienda social moderna, sino que el criterio para su selección fue más bien su capacidad de ilustrar esos tres paradigmas, por un lado, modernos que os he contado y que se convierten en los temas principales de los capítulos, pero también que fueran capaces de señalar los problemas asociados a ellos en la actualidad y, sobre todo, se eligieron por su potencial para mostrar las posibilidades de revertir estos aspectos negativos en oportunidades de proyecto, ¿no? Esto último era lo más importante. Respecto a la metodología, la tesis elige, como decía, el dibujo como la herramienta principal para la investigación. Se entiende que a través del dibujo se puede generar y transmitir conocimiento propio, ¿no? Como dice John Berger en esta cita, dibujar es descubrir, es el propio acto de dibujar lo que nos fuerza a mirar el objeto que tenemos delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en nuestra imaginación. O si dibujamos de memoria, lo que nos fuerza a profundizar en ella, ¿no?, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. La tesis se apoya así en este entendimiento del dibujo, donde la investigación se hace desde y hacia al proyecto de arquitectura. En una primera fase, el dibujo permite restituir un marco de conocimiento objetivo y crítico en torno a los proyectos elegidos como casos de estudio, con el fin de identificar esas leyes internas de cada uno de ellos, ¿no? Esas reglas a las que hacía mención Carlos Martí en la cita anterior. Iremos viendo ejemplos. Por tanto,
El análisis propuesto, y esto es importante, no se limita a la realidad construida y material, sino que se intenta extender al plano conceptual. Y para ello se utiliza, además del dibujo analítico propio, se utiliza el collage, también, ¿no?, haciendo un guiño a los modernos o montaje, como forma de elaborar una nueva realidad a partir de fotografías o de dibujos originales encontrados en los archivos, en las fuentes primarias, como este montaje que hice de la célula mínima de agrupación de 2 viviendas pareadas del poblado de absorción de Fuencarralá, de Sáenz de Oiza, y que se hace, como podéis ver, a partir de 4 planos originales conservados en los archivos y que intenta condensar una información que yo quería dar. A continuación, en una segunda fase, utiliza directamente el proyecto como herramienta de investigación, también lo iremos viendo. Y aquí os quería llamar la atención sobre los títulos de cada uno de los capítulos, que son activar el vacío, recuperar los espacios de relación y repensar los mínimos, ya que anticipan la principal estrategia de intervención propuesta en cada una de esas escalas, ¿no? En algunos casos, como veremos, estas estrategias se extraen del análisis de los proyectos estudiados y en otras, debido a la falta de propuestas, se propone un proyecto propio, ¿no?, una línea de intervención que hago yo directamente. Además, estos casos de estudio van desde la escala mayor a menor y, curiosamente, también coinciden que, como podéis ver en esta línea del tiempo, están ordenados cronológicamente de forma inversa, desde el más reciente al más antiguo. De esta forma os voy a hablar en primer lugar de Bijlmermeer en Ámsterdam, para a continuación pasar a la uva de Hortaleza en Madrid y, por último, acabar con el poblado dirigido de Entrevías y que seguramente todos conoceréis, el caso paralelo, que es Kiphoek de Oud en Rotterdam. Empezando con la escala urbana, el proyecto de Bijlmermeer está situado, como podéis ver en el plano, al sureste del centro de Ámsterdam y la tesis lo analiza en 3 tiempos distintos. Por un lado, el del proyecto original de los años 60, cuyas promesas utópicas que se manifiestan en estas perspectivas que os he traído se estrellaron frontalmente con la evolución real que tuvo el barrio. Un tiempo segundo, que es el tiempo del estado actual, dominado por un proyecto de renovación que ha apostado por la demolición casi completa, en realidad del 80% del conjunto, para reemplazarlo, como podéis ver, por un modelo de ciudad compacta, más tradicional y de menor escala, de menor grano, ¿no? Aunque también conserva algunos de los bloques a modos de piezas monumento, una vez más, que rememoran ya un pasado que en cierta medida yo lo fui a visitar y ya está perdido, ¿no? Y por último, se estudia un tercer tiempo, un tiempo intermedio entre los 2 anteriores, que nunca llegó a ocurrir y que se quedó sobre el papel. La propuesta de OMA de 1986, que propone una interesante alternativa a la demolición y que, por tanto, es donde me voy a detener más en su análisis. Porque, sin duda, si tuviéramos que elegir o que decir cuál era la característica más destacada y más valiosa de Bijlmermeer, sin duda yo creo que todos diríamos que la morfología de los bloques residenciales, ¿no? Esas largas tiras zigzagueantes de 11 pisos que se apoyaban en una trama hexagonal que se materializaba de forma intermitente. La singularidad que ofrecía este barrio de Bijlmermeer se puede ver fácilmente en este dibujo comparativo que representa en planta y sección 6 barrios distintos de Ámsterdam, ¿no? De todos ellos, Bijlmermeer, como podéis ver, es el más distinto, único en su escala y, en consecuencia, ofrecía una forma claramente de vivir distinta, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que ser consciente de que cuando se demuelen estos conjuntos modernos, muchas veces a los que se acusa de monotonía y falta de diversidad, no solo se pierde su arquitectura, sino, en cierta medida, algo que es más importante, y es que elimina su contribución a la diversidad de la ciudad, ¿no? A una escala mayor,
en su conjunto, que creo que es uno de los valores más evidentes de estos barrios y que muchas veces pasa desapercibida. Aunque OMA en su propuesta señala precisamente a esta belleza monótona de los bloques como uno de los orígenes en la decadencia del barrio, uno de los problemas principales, reconoce también la potencia escultórica y esa escala XL de Bijlmermeer de la que hablábamos, ¿no? como una singularidad, llega a decir un espectáculo arquitectónico, ¿no? Que debe ser conservado y fortalecido. Es decir, una vez más se juntan el problema y el valor en el mismo punto, ¿no? Como resultado, su propuesta de intervención, al contrario de la que al final se ha realizado, se concentra en el negativo de los bloques construidos, el que decide conservar, en ese gran espacio libre arbolado que se puede ver en la sección y en las imágenes. Esta estrategia se sintetiza en estos dos dibujos analíticos basados en el típico esquema en planta de fondo-figura que hemos visto muchas veces, y en el primero de la izquierda muestra los largos bloques quebrados de una supermanzana del barrio, que para que os hagáis una idea de la escala tiene unos 800 metros por 800 metros, y los coloca sobre un fondo blanco, ¿no? Y en el segundo esquema de la derecha, este fondo lo sustituye por una parte del núcleo histórico de Ámsterdam. Es decir, la proyección de la textura del centro medieval de la ciudad sobre esos recintos vacíos del patrón hexagonal le permite a OMA expresar con elocuencia tanto el diagnóstico del problema como la solución, ¿no? Como el remedio que propone. Y es que el fondo blanco del primer esquema, que fue concebido por los arquitectos modernos como un tapiz verde continuo que decía antes, ¿no? Que utópicamente debía dotar al plano del suelo de una atractiva vida social que siempre estaba vinculada a la naturaleza, en realidad es interpretado por OMA como un lienzo en blanco para su proyecto, un lienzo sobre el que se puede proyectar, un lienzo que además está sobredimensionado y en el que reconoce que hay una baja densidad de uso y una falta de cualificación que tiene que resolver. Por tanto, OMA sugiere así que toda la diversidad, densidad y actividad del centro medieval de Ámsterdam, en definitiva del habitar contemporáneo que reclamamos en la actualidad, puede y debe trasladarse al plano del suelo de Bijlmermeer, pero sin necesidad de sacrificar los bloques residenciales. Para ello, OMA realiza estos esquemas en planta en los que describe las diferentes actuaciones que plantea en ese lienzo en blanco, ¿no? en ese suelo. Como podéis ver, propone concentrar, por un lado, las zonas verdes en una banda junto a los trazados de agua existentes, introduce nuevas infraestructuras, aclara los límites entre lo público y lo privado, diversifica el uso y el tratamiento de los espacios libres e incluso en alguna zona puntual incorpora nuevas edificaciones y tapices funcionales que ofrecen nuevas referencias de escala que en cierta medida también eran muy necesarias, ¿no? Estos dibujos y formas de expresar las distintas estrategias y actuaciones de OMA son muy interesantes y fueron también para mí un referente a la hora de hacer mis propios análisis de los otros casos de estudio, ¿no? Por otro lado, el aumento de densidad y diversidad de programas necesario para aumentar esa actividad en el espacio público, OMA lo materializa en el trazado de dos ejes multifuncionales en forma de cruz que podéis ver en la imagen y que ofrecen además un sistema de referencia y contraste frente a esa monotonía del espacio libre original. Con todo ello, queda patente cómo OMA se apoya en otra de las condiciones características de la ciudad funcional, la autonomía y especialización de sus trazados, ¿no? En cada uno de estos tres estratos que configuran la ciudad moderna, que podríamos dividir claramente en infraestructura, edificación y espacio libre, OMA actúa estratégicamente reconociendo el potencial de una intervención en red de niveles superpuestos, ¿no? Cada capa incorporada añade una nueva trama de focos de actividad, pero también supone nuevas posibilidades de interacción con la capa anterior. Para intentar mostrar esta idea realicé
estos dibujos de cada uno de los tres tiempos de Weilmermer, donde al compararlos se puede ver muy claramente las decisiones de transformación que afectan a cada capa, en cada estrato de la ciudad, en cada uno de los tiempos, ¿no? De este modo, de la propuesta de OMA, yo creo que se puede extraer claramente una estrategia que se podría extrapolar a otros conjuntos. Es decir, entender el tapiz verde moderno como un elemento activo de proyecto, un lienzo que podemos entender que se pudo quedar sin proyectar, sin completar y que hoy puede acoger nuevos proyectos, nuevas actuaciones que sean capaces de responder al momento presente. Ya pasando al segundo capítulo, que se centra como en la escala intermedia, en una escala mediadora entre la vivienda y la ciudad. De hecho, se centra en cómo conectar la habitación con la calle, ¿no? Que aquí están representados en estos dos conocidísimos dibujos de Louis Kahn, que fue uno de los retos a los que se enfrentaron los arquitectos modernos al proyectar la vivienda a gran escala, ¿no? Cómo conectar la habitación con la calle. En este recorrido que une la habitación con la calle y en sentido inverso, surgen cambios de escala y programas, límites, aspectos constructivos y sensoriales que es necesario enlazar y estructurar. Y es en estos umbrales, en la frontera entre la esfera pública y la privada, donde aparecen esos llamados espacios intermedios que tuvo una reflexión muy grande durante la arquitectura moderna y que son piezas clave en esa articulación de los trayectos cotidianos, ¿no? En los que la ambigüedad, lo difuso y lo indeterminado toman un especial protagonismo. Quizá la galería de acceso a las viviendas, que fue bautizada posteriormente como calle elevada por los Smithson, ¿no? Fue sin duda el elemento arquitectónico que mejor encarnó el deseo de acercar la vida de la calle tradicional, aquí representada en una fotografía de una calle de Ámsterdam del siglo XIX, de acercar esa calle tradicional y toda la vida que surgía en ella a la vivienda moderna que se apilaba en altura, ¿no? Un elemento que era de conexión, pero que además tenía esa ambición de constituirse como un lugar de relación y de convivencia social en sí mismo. El caso de estudio madrileño, que es la uva de Hortaleza, a pesar de las precarias condiciones bajo las que fue construida, tenéis que tener en cuenta que este conjunto se proyectó en solo 18 días y se construyó en 3 meses, porque era una unidad de emergencia, ¿no? Pero a pesar de ello, es un conjunto que yo creo que representa muy bien esta búsqueda de continuidad espacial entre las diferentes escalas de los espacios más abiertos y públicos a los colectivos cubiertos y más resguardados, ¿no? Esta situación, en lugar de a través de un dibujo, lo he intentado ilustrar con este collage que he hecho a partir de distintas fotografías de la época y que intentan mostrar esa riqueza y variedad de todos esos espacios en una especie de hipotético recorrido que podríamos hacer por la uva, de los muchos que se podrían hacer, ¿no? Donde podríamos disfrutar desde las galerías llenas de vegetación, de las escaleras entre el patio y la galería que contrastan con la abstracción de los muros ciegos de ladrillo de los testeros, hasta esos puntos de encuentro entre bloques de distintas orientaciones que tiene el conjunto, donde las esquinas de los aleros y de las galerías se encontraban, ¿no? Se aproximaban, generando una de las imágenes más valiosas y características del proyecto. Y bueno, en todas estas imágenes lo que se intentaba mostrar era que estos conjuntos revelaban una cuidada y perseverante atención hacia, por un lado, la geometría, las proporciones y las relaciones entre espacios construidos y abiertos. Es decir, se es consciente de que el vacío también construye, ¿no? Todo ello, en el caso de la uva de Hortaleza, además, estaba unido a esa elegante y liviana estructura
metálica con la que se construían los bloques, que contribuía a generar esta singular imagen o sensación de escala humana, de ligereza y al mismo tiempo de equilibrio entre esa idea de repetición del bloque y al mismo tiempo diferencia de los espacios abiertos, que muy admirados en la época. El objetivo principal, por tanto, del análisis de este caso, que quizás es más abstracto, es poner en valor estos espacios colectivos heredados de la arquitectura moderna y reivindicar su importancia en la ciudad contemporánea. Siendo conscientes, eso sí, además de que en realidad generan un rechazo en la actualidad estos espacios compartidos, lo que complica aún más el discurso de querer conservarlos y querer protegerlos, ¿no? Un rechazo que en esta imagen se ve claramente del estado actual de la uva de Hortaleza. Si en un inicio, como hemos visto en las fotografías anteriores, las galerías tuvieron esa gran acogida como espacios de encuentro entre vecinos que incluso decían que hacían hasta fiestas, ¿no? O guateques, se decía en la época, en esos ensanchamientos que tenían las galerías al inicio en los testeros de los bloques. Con el paso del tiempo la realidad es la que muestra la imagen. Se han ido llenando de rejas, puertas, toldos, muebles que han sustituido a las plantas y flores y que en realidad lo que transmiten y manifiestan es ese ánimo de privatizar y defenderse más que de compartir. No hay tiempo de entrar en detalle porque aquí se analizaban todos los proyectos de rehabilitación que se han ido haciendo sobre la uva, que se han ido poniendo sobre la mesa, pero a modo de síntesis, que era lo que os quería transmitir, se puede afirmar que todos estos problemas de deterioro y estigmatización de la calle de Levada y los espacios intermedios que ocurren en la uva de Hortaleza, pero que se puede extrapolar a otros conjuntos modernos, son consecuencia de numerosos factores y no exclusivamente de la arquitectura, ¿no? Y que en cambio la solución a la que se recurre, que es la demolición, en la imagen todo lo rojo que veis es lo que ya se ha demolido del conjunto de la uva, en realidad la demolición no elimina el problema, pero sí borra completamente esa parte esencial de la historia de la arquitectura y el urbanismo reciente de la ciudad de Madrid, en este caso, y todas esa imagen que me he detenido al principio muy conscientemente, que describía todos esos valores que aportaba el recorrido por los distintos espacios y que ya no se pueden comprobar, ¿no? La tesis se pregunta si en unos inicios este conjunto y otros similares fueron y pudieron ser lugares de encuentro y convivencia, como muestran, ¿no?, las fotografías de la época, si podemos llegar a imaginar un futuro más allá de su destrucción, ¿no? Un futuro que pueda corregir esos errores pasados, como los que ya he mencionado varias veces, como la falta de diversidad programática, y potenciar esas ideas con mayor vigencia para el presente, ¿no?, como el deseo de compartir espacios de calidad en el recorrido de la vivienda a la ciudad. Pero para ello es imprescindible, y en este caso es una de las conclusiones, que la normativa de protección de estos conjuntos incluya parámetros que tengan un cariz más abstracto y que incluyan cualidades intangibles referidas tanto al espacio exterior como interior y tanto a cuestiones morfológicas como perceptivas y tipológicas, ¿no?, que consigan proteger todos esos aspectos que yo intentaba describir en las imágenes iniciales. La clave, en cualquier caso, también, una vez más, reside en el convencimiento de que vivir juntos y compartir espacios en ese recorrido de la vivienda a la ciudad puede seguir formando parte de los deseos y expectativas de la sociedad actual, o al menos de una parte de esta sociedad. Y en este sentido hay un trabajo, yo creo, al menos en Europa, claramente por hacer, que es conseguir restaurar la confianza en la arquitectura de lo colectivo, porque hay un rechazo brutal hacia todo lo que sean espacios colectivos, y en este sentido yo creo que la experiencia moderna es un sitio al que recurrir para aprender de él enormemente. Por último, en la escala de la célula mínima residencial se estudian en paralelo
ya os lo avanzaba antes, dos conjuntos emblemáticos, ¿no? En Róterdam y Madrid, que dan muestra también de las conexiones e influencias que existen entre Madrid y Holanda en el campo de la vivienda. Por un lado, el icónico barrio de Kifhoek, construido en los años 20 por Aut y que se ha reconstruido como monumento nacional, y por otro, el poblado dirigido de Entrevías de Sáenz de Oiza, Sierra y Alvear, que fue construido en el año 56 en Madrid. Ambos conjuntos, como pueden verse en las imágenes, yo creo, aunque tienen diferencias, sí que comparten una investigación en la búsqueda del mínimo, que los conecta completamente entre sí, ¿no? De hecho, se ha dicho y se ha escrito en distintas ocasiones que es posible que Oiza se inspirara en la obra de Aut y tomara a Kifhoek como modelo para proyectar Entrevías. Siguiendo esta hipótesis, mi director de tesis, Gabriel Ruiz Cabrero, escribió hace unos años un artículo muy inspirador para mí en el que apuntaba que si analizáramos en profundidad Kifhoek y Entrevías, podríamos llegar a ver la relación entre estas obras como vemos en la de Rubens, ¿no? Cuando pintaba los mismos cuadros que había pintado Tiziano, en los que los copiaba, pero no para hacerlos idénticos, sino para hacerlos suyos, ¿no? Como buena alumna, yo recogí el guante e intenté, en este capítulo, a través de un análisis profundo de las dos obras, tanto teórico como gráfico, que veremos a continuación, conseguir mostrar esta relación, ¿no? Es decir, mostrar esas continuidades y discontinuidades en el proceso de proyecto que mostraran ese aprendizaje y descubrir así la creación original sobre lo realizado o proyectado por otro. Lo importante en este análisis, en ese trabajo que hice, yo creo, quizás es uno de los temas que más me interesan o que me interesaron en la investigación, es entender y mostrar, por un lado, el potencial de aprendizaje que existe en el proyecto de vivienda, en el que constantemente, esto lo sabemos todos, se trabaja sobre obras anteriores, y por otro lado, cómo en ese proceso siempre subyacen rastros de una obra a otra, ¿no? Que se pueden detectar. El propio Oiza hacía mención a esta constante presencia de huellas del pasado en el tablero del arquitecto, ¿no? En sus palabras decía: se trabaja sobre el papel en blanco, intentando borrar situaciones anteriores, pero siempre ciertas huellas permanecen, ¿no? Siempre se transportan cosas al ponerse de nuevo sobre un tablero de dibujo, un proyecto lleva al siguiente, no se borra del todo. Esta condición de la arquitectura como soporte de un conocimiento acumulativo se puede sintetizar en esta hipotética genealogía que hice del poblado dirigido de Entrevías. Sobre una línea del tiempo ordené 15 proyectos de vivienda que podrían haber sido muchos más, pero yo seleccioné estos 15 que por distintas características tipológicas, formales o constructivas, yo imagino que pudieron servir a Oiza de inspiración, modelo y aprendizaje, ¿no? Por tanto, es una hipótesis mía, pero que no puedo demostrar que Oiza utilizara todos estos proyectos para realizar Entrevías, pero yo creo que sí muestra cómo el conocimiento en realidad se va pasando de unos proyectos a otros, ¿no? Cómo hay elementos de continuidad entre todos ellos, y nos podríamos detener mucho en este sentido. Es decir, yo creo que lo interesante es ver cómo estos 15 proyectos conforman un proceso de pensamiento continuo, un trabajo de precisión que implica reflexionar atentamente sobre las reglas y modelos en los que se apoya cada decisión, ¿no? Cada decisión que toma el arquitecto, y que en última instancia permite continuarlos, cuestionarlos o subvertirlos, ¿no? Para detectar estas reglas gramaticales a las que hacía mención una vez más Carlos Martí, en las que nos estamos intentando basar todo el tiempo, yo intenté realizar muchos dibujos en la tesis analíticos como este, que son 3 proyectos consecutivos que realiza Oiza, y que me permitieron descubrir relaciones aparentemente ocultas, ¿no? Que no son tan inmediatas de identificar al no corresponderse con una forma física,
pero que, como podéis ver, en el caso de Oiza se mantenían invariantes en la secuencia y, por tanto, en ellas, este era un análisis geométrico, pero que ya había esas invariantes y que podías afirmar que en estas invariantes se encuentran gran parte de los valores de estos proyectos y las claves para poder guiar su transformación, ¿no? Si queremos intervenir en ellos, tenemos que intentar ver esta secuencia de puntos de continuidad. También me permitió sacar a la luz estas propuestas que se quedaron sobre el papel, ideas o elementos que en algunos casos eran valiosas y que ahora las reconocemos como tal, pero que por distintos motivos los arquitectos tuvieron que descartarlos, en la mayoría de los casos por motivos económicos, pero bueno, en otros casos de otro tipo, y que en la actualidad ponen sobre la mesa la posibilidad de que al desaparecer esas restricciones económicas, en la actualidad esos conceptos o soluciones que se plantearon en un inicio puedan ser recuperados o reinterpretados en el presente para el proyecto de rehabilitación, ¿no? O de intervención. Además, en el análisis de Kifhuk y Entrevías a lo largo del tiempo, es muy interesante también verlos en paralelo porque, a pesar de las similitudes que unen a los dos proyectos originales, representan dos casos opuestos de transformación y conservación, ¿no? Es decir, otra vez Holanda-Madrid. Mientras que Kifhuk, ya decía, fue declarado Monumento Nacional y reconstruido, en el que se restituyó la imagen exterior, pero en realidad los interiores de las viviendas son distintos. Hay una variedad bastante grande de viviendas que no se manifiesta en su exterior. Entrevías, en cambio, ha experimentado un proceso de cambio espontáneo y variado por los propios habitantes, que ha alterado profundamente su imagen original, como podéis ver. De hecho, en algunos puntos es prácticamente irreconocible, ¿no? Yo tenía una anécdota que creo que Gustavo conoce, que es que cuando dábamos clase en la escuela hace unos años, estudiábamos los proyectos dirigidos y nada, a un grupo de alumnos les animamos a que fueran a visitar Entrevías y volvieron convencidos de que lo habían demolido. No eran capaces de reconocer Entrevías, hasta que les intentamos mostrar que no, que eran el mismo proyecto, no demolido, pero totalmente alterado, ¿no? De hecho, hay una lección, yo creo, implícita. Si intentamos no quedarnos con esa primera mirada que nos puede horrorizar, ¿no? De alteración profunda, y eso que he elegido las imágenes menos escandalosas, podemos ver cómo esa gran variedad de soluciones que muestran la imagen actual de Entrevías revela una confirmación de la demanda real, ¿no? de los habitantes, que es una creciente diversidad de necesidades y de diversidad de deseos distintos frente a esa repetición moderna de una célula tipo igual para todas las familias, ¿no? Es decir, ese desequilibrio que existe en estas viviendas entre el medio físico y social es en la actualidad uno de los mayores problemas y, en consecuencia, está siendo su mayor amenaza, ¿no? En este sentido, la pregunta es muy simple. ¿Debe el habitante adaptarse a la vivienda o la vivienda al habitante? Y aunque pueda parecer muy tonta esta pregunta, en realidad encierra los dos posibles caminos a seguir en la intervención sobre este patrimonio, sobre todo en el caso de la célula de vivienda, ¿no? Que se analizan en detalle en la tesis y no podemos entrar, pero que no quería dejar de plantearos la pregunta y la reflexión, ¿no? En Entrevías es el único caso que se analiza en la tesis en el que no hay proyectos de intervención sobre entrevías, por lo cual fue fantástico porque me permitió hacer mi propio proyecto de intervención, ¿no? Entonces, casi como cierre de tesis, utilizaba el proyecto arquitectónico como elemento de investigación una vez más y planteaba el reto, yo me planteaba a mí misma el reto de cómo transformar la célula original de Entrevías y cómo hacer, por otro lado, la unión de dos células para poder generar una unidad de mayor tamaño, ¿no? Este ejercicio proyectual recogía todas esas reflexiones del análisis más teórico que se había hecho también paralelo entre Kifhuk y Entrevías en torno sobre todo al tema de la economía del espacio doméstico, ¿no?
De esta forma, la investigación culmina en unos ensayos de proyectos, son varias variantes, en los que se estudiaban tanto los elementos que se debían conservar, que son los de arriba, como las nuevas piezas marcadas en rojo que se pueden introducir para resolver o disminuir los principales problemas que tiene la vivienda en su estado actual, ¿no? Baja altura, pues meto una baja altura de vivienda, pues se metía una doble altura. Bueno, había muchos elementos, un baño interior, bueno, lo podéis ver. Luego, si queréis, entramos más en detalle de la propuesta, pero como veo que voy regular de tiempo. Y el resultado era bueno, estos dos proyectos, había más, ¿no? Había bastantes variantes, pero por un lado era una unidad de vivienda que pasaba de 3 dormitorios original, se limitaba a 1 y 2 para poder tener mayor espacio, que se reclama en la actualidad, y 3 variantes de esa unión que unía 2 células a lo largo, que incluían viviendas de muchos tamaños que oscilaban entre los 35 metros cuadrados y los 95, ¿no? En ambos casos se aumentan los metros cuadrados por persona y se daba respuesta a una mayor diversidad de programas, como digo, ¿no? Lo que en cierta medida se traduciría también en una mayor variedad de habitantes y familias en el barrio. Para intentar cerrar y ya dar una respuesta a la pregunta que os hacía al inicio de cómo podemos conservar el conocimiento de la experiencia moderna en el campo de la vivienda económica, recurro una vez más a Carlos Martí, quien expresó con gran precisión cómo el saber arquitectónico queda atrapado en el mundo material de las cosas, ¿no? Cómo está guardado en las obras del pasado. Una idea que yo creo que redunda en algo que se ha manifestado numerosas veces o que he intentado manifestar en esta presentación, la condición de la arquitectura como soporte de un conocimiento acumulativo, ¿no? En palabras de Martí, este conocimiento está oculto, pero no perdido. Está cifrado, pero no es indescifrable. Y de hecho, para rescatarlo y hacerlo operativo, él dice que es preciso excavar en la obra, manipularla y desmontarla, a fin de averiguar cómo está hecha. Estas acciones elegidas por Martí, excavar, manipular, desmontar, fueron para mí claves, ya que entendí que se pueden englobar en el concepto de transformación, ¿no? Entendida desde una operación intelectual también, no solo física. Y a lo largo de la tesis se intentaron realizar todas estas operaciones con el fin de comprender y recuperar las relaciones y reglas que ordenan y rigen cada uno de los proyectos estudiados, ¿no? En este ejercicio se intentaba mostrar cómo al hacer estas acciones de transformación, se hacía visible esa sedimentación silenciosa del saber arquitectónico al que hacía mención Carlos Martí, ¿no? Es decir, quizá la conclusión principal de la tesis, había otras, fue lanzar la idea de que es precisamente en el proceso de proyectar, en el proceso dialéctico entre pensamiento y acción, donde se produce esa transmisión del conocimiento arquitectónico y, por tanto, donde reside la oportunidad de hacerlo operativo, es decir, de poder continuar y avanzar en la investigación. Para terminar la exposición, quería volver a esta imagen, a la línea genealógica trazada desde Kifruk a Entrevías, una línea en la que, como os decía, lo importante era entender que está abierta, ¿no? Y que nos invita a seguir desarrollándola en el futuro. De ahí los puntos suspensivos que he añadido, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar que el deber de proyectar ideas sobre la vivienda, sobre la habitación, es ya en sí mismo parte del legado moderno y, bueno, con esta voluntad de que la investigación en vivienda colectiva continúe, pues termino. Muchas gracias.